Bueno, entonces empezamos por, cuando decimos el título Santos y Pecadores, queremos aludir a esta gran verdad de la comunión de los santos. Precisamente la imagen que ustedes ven ahí, que es como el frontón de la Basílica de San Pedro en Roma, por toda la columnata están todos estos santos. Hay muchos santos en este momento, no me acuerdo cuántos son, y en el centro está Jesucristo Redentor. A su derecha está San Juan Bautista y aquí San Andrés, que murió también con la cruz. De resto, todos los santos tendría que repasar bien quiénes son. Muchos tienen en sus manos de su martirio por alguna razón en su vida. Sin embargo, hablar de comunión de los santos no estamos hablando solamente de los que ya están en el cielo. La iglesia es una comunión de fieles, es como una unión, ¿no? Es como una unión, porque cuando Jesús delante de sus discípulos les dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, el Señor está deseando y está pronunciando un deseo que es una intención, que todos seamos uno como Él, uno con Él y con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso la iglesia es comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero también es comunión con los hermanos entre sí. La esencia misma de la iglesia fundada por Cristo, o sea, en principio, pues la única iglesia, diríamos, pero pues que ya sabemos que tiene sus problemas, pues es la participación con todos los fieles, estén donde estén, vivos o difuntos. La comunión de todos los fieles con la Santísima Trinidad y de los hombres entre sí. Por eso, pues nos corresponde pues buscar la unidad también a todos, ya sea de una forma espiritual o de una forma también visible. Y por eso tenemos que saber, y repasamos, que la iglesia tiene una estructura fundacional, una estructura fundamental, una estructura que fundó el mismo Cristo y que siempre se dará en cualquier parte del mundo la iglesia de esta manera constituida, por unos lazos espirituales y una estructura humana visible que es la institución. ¿Alguien dice algo? ¿Alguien necesita algo? Una terapia, esa vaina, sí. ¿Pueden cerrar micrófonos? ¿O Sarita cerrar los micrófonos? Gracias. Bien, entonces aquí tenemos como un esquema de la Iglesia Católica en su dimensión visible y en su dimensión invisible. ¿Se está viendo bien? Sí. ¿Se está oyendo bien también? Sí, también. Sí, señora. Sí, Muchas gracias. Catalina. Perfecto. Entonces la Iglesia Católica tiene una dimensión visible que es su estructura visible, jerárquica, en el sentido de que empieza, si la miramos como una pirámide, pues está arriba el Papa, los obispos y los sacerdotes y los fieles. Pero en su estructura también tiene diócesis, prelaturas, ordinariatos, administraciones apostólicas, que son maneras de organizarse en la tierra, en este mundo. La iglesia militante se organiza con estas estructuras para que se pueda llegar a todos los fieles. Pues, por ejemplo, con el Sínodo de la Amazonía se estudió la posibilidad de crear más administraciones apostólicas o crear figuras de la propia estructura de la iglesia para poder llegar mejor a atender a todos los fieles que están en esos territorios amazónicos de los 9 países a los que pertenece una parte del Amazonas. Y luego una dimensión invisible, en la cual estamos todos unidos por la gracia, los dones del Espíritu Santo, los sacramentos, los carismas, las gracias de Estado, ¿no? Lo que nos une con Jesucristo, lo que permite los cauces de salvación, pues son todos estos medios, estos modos inventados por Dios mismo para que podamos responder a la salvación, para que podamos identificarnos con la voluntad de Dios, para que podamos comprender cuál es el camino, que muchas veces, en la mayoría de los casos, es un camino puramente espiritual, pero que también tiene una repercusión visible en las actuaciones de cada fiel en la iglesia. Entonces, ¿qué es eso de fiel? ¿No? Porque uno diría, bueno, hay fieles, pero también hay infieles. Pues sí, pero los infieles en principio pues no
no pertenecen a la Iglesia Católica, pero no los llamamos infieles, ¿no? Como si los pueden llamar, parece, pues, los musulmanes, ¿no? Son infieles los que no pertenecen al Islam. Los fieles son todos aquellos bautizados, todas aquellas personas pequeñas, bebés o adultos que han sido bautizados en la Iglesia Católica. En principio nos estamos refiriendo al bautismo válido, ¿no? Al bautismo pues que tiene las garantías de la institución obrada por Cristo. Hay bautizos en iglesias protestantes que no tienen la validez porque no consta, perdón que se me fue la imagen, no consta que realmente tengan la voluntad de hacer lo que Cristo mismo hizo y lo que la iglesia quiere hacer al bautizar. Por eso no todo bautismo es válido, ni el bautismo se debe repetir. Ya lo veremos cuando estudiemos sacramentos en su momento. Pero todos los fieles bautizados están llamados a la santidad. Y no hay fieles que tengan que ser más santos que otros. Ni tampoco es más fácil la santidad para los ministros o para los religiosos o para el Papa. No es más fácil la santidad. Cada uno tiene la gracia de estado, la gracia santificante, el impulso divino para santificarse en sus circunstancias personales. No existe un tipo de fieles, una categoría de fieles a los que les quede mucho más fácil ser santo. Si todos estamos llamados por vocación divina a la santidad, cada uno deberá encontrar su camino para realizar la vocación peculiar a la que ha sido llamado. Entonces aquí vemos que hay vocaciones distintas que vienen o por sacramentos, por ejemplo, los ministros sagrados, que es la dimensión que se llama santificadora. Los ministros reciben, ¿qué sacramento reciben? Pues el sacramento del orden. Y en el sacramento del orden, todos, sea el Papa, los obispos, los sacerdotes o los diáconos, han recibido el sacramento del orden, pero que tiene grados diferentes. El Papa es un obispo, el Papa no es un sacramento, digamos, ser Papa es una misión, es una función, es una posición en la Iglesia. Como si pudiéramos decir que en el gobierno nacional el presidente no es más ciudadano que otros, ni los ministros son más ciudadanos que otros. Son ciudadanos, son colombianos, por ejemplo. Pues en este caso, todos los obispos tienen la misma rango, digamos, del sacramento, que el grado más alto es el sacramento del orden, y el Papa también ha recibido el sacramento del orden. Entonces, ser cardenal no significa ser más que un sacerdote, no significa ser más que un obispo. Los cardenales son obispos también. Ser cardenal es una función, un compromiso, una responsabilidad en el gobierno de la Iglesia. Y por eso son nombrados cardenales, para ayudar a la Iglesia en una determinada función. Y lo mismo el Santo Padre, una función que es la única más importante en el mundo, que es ser el vicario de Cristo, ser Pedro, cabeza de la Iglesia. Es el único que en ese sentido tiene una gracia peculiar, recibida de Dios muchas veces en una etapa ya muy avanzada de la vida. No siempre, pero muchas veces sí. Entonces, por eso no se ponen aquí en esta jerarquía los cardenales, porque los cardenales son obispos. No es un sacramento ser cardenal, no es un nombramiento pontificio. Los obispos, en cambio, sí reciben el sacramento del orden en el grado más alto. Hay 3 grados: episcopal, presbiteral y diaconal. Entonces, no necesariamente todos los diáconos van a ser sacerdotes, ni todos los sacerdotes van a ser obispos, ni todos los obispos van a ser el Papa. Pero el Papa y todos los cardenales son obispos, en principio, ¿no? Eso ha ido evolucionando con la historia. Y todos los obispos son sacerdotes. Y todos los sacerdotes han sido diáconos. Pero hay diáconos que permanecen diáconos para siempre, ¿no? Ese es su llamado y sus funciones pertenecen al orden diaconal. Luego hay otros fieles, un gran número de fieles, la mayoría de los fieles son laicos, es decir, son fieles bautizados, pero no son ordenados, ni son tampoco casados, ni son tampoco religiosos. ¿Cuál es la característica de los fieles laicos? Cada uno en sus propias circunstancias de vida. Lo propio de ellos es la dimensión secular, como se diría en términos más sencillos,
permanecer en el mundo, estar inmersos en la realidad temporal para santificarla, para llevarla a Dios. Ahora lo volvemos a ver. Luego hay otros fieles, es que aquí tendría que haber otra casilla que sea el sacramento del matrimonio, por el cual muchos fieles, los que Dios quiera, pero no es una obligación para toda la humanidad, están casados, se casan por el sacramento del matrimonio. Entonces, no son ministros sagrados, sí son laicos, pero cambian de estado, pasan de ser laicos, podríamos decir célibes, no casados o solteros, a ser laicos casados. Y eso es un sacramento y supone una posición, una vocación específica en el mundo. Formar familia, traer hijos al mundo, fieles a la iglesia y santificar la realidad temporal, como todos los laicos, cada uno en su condición de vida. Y luego viene otra posibilidad de los fieles bautizados, que es ser religiosos. Los religiosos no es un sacramento, o sea, los religiosos son también bautizados como los laicos, bautizados como los ministros, pero son personas que se caracterizan por la entrega a Dios en una cierta separación del mundo, de la dimensión temporal. Su tarea no es principalmente santificar las tareas civiles, sino mostrar el testimonio del reino de los cielos a través de su consagración por los votos religiosos, que pueden ser privados o públicos ante la iglesia. Y lo que los caracteriza no es la dimensión santificadora, que es la que ejercen los ministros, ni la dimensión secular, que es la propia de los laicos, sino la dimensión escatológica, mostrar que su vocación es hacia el cielo como la de todos, pero específicamente separándose de la realidad más material o mundana, y pues que el fin último de los seres humanos está en el cielo. Y ellos pueden pertenecer o a una congregación o a un instituto religioso o a una confraternidad o a una orden religiosa o a una comunidad monástica o a un instituto secular, etc. Hay muchas formas de vida religiosa. Así, todos ellos contribuyen, incluidos los casados que no están aquí, contribuyen a la edificación de la iglesia y a su realización en el mundo de forma visible. Pero como se ve en la gráfica, también están unidos y esos lazos, esa unión, es la comunión de los santos, en la cual están vinculados todos, los de la tierra, los del cielo y los del purgatorio. Los que están en el purgatorio también fueron o casados, o religiosos, o sacerdotes, o laicos en diferentes posiciones y misiones en el mundo. Incluso, vuelvo un momento atrás, muchas veces sucede que hay religiosos que se ordenan sacerdotes y entonces pueden celebrar la Eucaristía, confesar, etc. Pero no todo religioso, no todas las religiosas, mujeres ni los hombres son sacerdotes. Pueden ser incluso diáconos, pero a veces no son ni siquiera diáconos, o sea, no reciben, no necesitan para su santidad el sacramento del orden, salvo que Dios lo quiera y les dé ese llamado. Y lo mismo, no todos los ministros sagrados son religiosos, aunque en los medios de comunicación, como ustedes han oído muchas veces, los periodistas dicen, y el religioso dijo, y el religioso intervino, y el religioso dejó o predicó, pero decir religioso, ellos cuando dicen el religioso se refieren a veces al Papa, a veces a los ministros, a veces a cualquier cura, pero está mal usada esa expresión. Un religioso solamente es una persona consagrada, dedicada a Dios y perteneciente a un instituto o comunidad religiosa. En cambio, los ministros sagrados en general, pues muchos pertenecen al clero secular, es decir, sacerdotes diocesanos que dependen directamente de su obispo para el servicio que les quiera otorgar. Por ejemplo, si son del ejército, pues es un sacerdote castrense o un obispo castrense que atienden a los militares o a las fuerzas armadas y a sus familias. O sacerdotes que son párrocos, entonces dependen del obispo de la ciudad o de la diócesis para la tarea que les sea asignada. Es decir, que ningún obispo, ni ningún sacerdote, ni ningún diácono anda por ahí suelto, sin pertenecer
a algo sin tener una misión concreta. Se ordenan para algo concreto, una misión. ¿Sí? Luego la Iglesia Universal también se compone en su estructura visible de iglesias particulares o diócesis. Toda la Iglesia Universal está presente en cada una de las iglesias particulares o diócesis que tienen a la cabeza un obispo. Y luego, quizá esto está aquí mal puesto, las prelaturas derivan directamente de la Iglesia Universal, pero son, y lo mismo las congregaciones religiosas, son transversales, es decir, que no dependen directamente del obispo de la diócesis, sino de su superior propio. Se llame prelado en las prelaturas, perdón, porque esto se salta, prelados o superiores religiosos, o pertenecen al patriarca o a quien sea el superior o haga cabeza, ya sea presidente general, sea prelado, sea superior, sea el prior, sea la abad o la abadesa, etc. Todos tienen alguna dependencia visible y esa cabeza es quien debe velar por su santificación, por sus fines y por su fidelidad al carisma recibido o a la vocación recibida en la iglesia. Tengo que arreglar esto porque tanto las prelaturas como las instituciones religiosas son transversales, o sea, pueden estar en cualquier diócesis. En el caso, por ejemplo, de la prelatura del Opus Dei, que es una prelatura personal, de momento solo hay una, pero en principio puede haber muchísimas prelaturas. Ya llegará el momento en que habrá muchas en la iglesia. No dependen directamente del obispo del lugar, o sea, sí dependen del obispo del lugar las personas de la prelatura según donde viven, pero para su santificación, para su formación espiritual, para su camino de santidad dependen del prelado propio. En este caso, don Fernando Cádiz, que es el prelado del Opus Dei actualmente. Y los religiosos son independientes del obispo del lugar. Ellos obedecen directamente a su superior, sea una congregación de hombres o de mujeres. Luego también pertenece al aspecto visible de la iglesia lo que llamamos los ritos, que es la forma de celebrar la liturgia de acuerdo a la cultura o el lugar en el que viven. Por ejemplo, la Iglesia Católica, estamos siempre hablando de la Iglesia Católica, está compuesta por iglesias particulares, por diócesis, de rito latino. Y de ese rito latino, al que pertenecen pues, el mayor número de católicos, el rito latino pues es el rito latino o el romano. También existe el rito ambrosiano, que solo se practica en Milán, porque es donde vivió y murió San Ambrosio, que creó ese rito y es como un privilegio de la diócesis de Milán celebrar de acuerdo a la liturgia de San Ambrosio. Existe también en la Iglesia Latina o de Occidente el rito de San Pío V. El de San Pío V es el que se vivía en toda la Iglesia Católica Latina antes del Concilio de Trento. Después hasta el Concilio Vaticano II. Surge principalmente con el Concilio de Trento, en 1545 por ahí, hasta 1965, que se reformó y se dejó el rito específico de San Pío V y pues se vive el rito latino con las reformas del Concilio Vaticano II. Se podría decir que es el rito latino según el Concilio Vaticano II. Aunque también después Benedicto XVI quiso autorizar de nuevo el rito de San Pío V porque había fieles, un cierto número de fieles que querían volver a celebrar, querían conservar el rito de San Pío V. Entonces se hicieron algunas reformas o se hizo más bien una revisión del rito de San Pío V y se puede celebrar según la conveniencia del lugar y del modo a cómo se celebraba antes según los misales de San Pío V, anteriores al Concilio Vaticano II, y que es todo en latín. A partir del Concilio Vaticano II se introdujeron las lenguas propias de cada lugar, las lenguas que se llaman vernáculas, las que hablan los fieles de cada lugar, alternando con latín también. Tenemos también el rito maronita, pues que surge en Oriente Medio, es el que principalmente predomina en el Líbano, que a propósito, pues estamos todos rezando mucho por el Líbano, ¿no? Lo que implica todo ese
En este momento, pues la gravedad no solo de la explosión, sino de la renuncia de todo el gobierno, ¿no? Se consideran culpables y todos renunciaron. Imagínense la situación para el país. Luego están las iglesias de ritos orientales, también forman parte de la Iglesia Católica, pero hay 5 tradiciones más conocidas también por su antigüedad y se celebra en esos ritos. La alejandrina, de Alejandría, Egipto, la antioquena, la armenia, la caldea y la constantinopolitana. Son ritos, digamos, de minorías, pero que están reconocidos por la iglesia. Si no me equivoco, también está el rito copto, pero ahora tengo mis dudas, sí, pero creo que sí hay rito copto católico, ¿no? Porque luego tenemos los ritos orientales de la iglesia ortodoxa, que no son católicos, pero es una liturgia muy rica y muy válida, o sea, como mucho más solemne en movimientos, en oraciones, mucha más solemnidad, más que en Occidente, que es más sobrio. Y de hecho, si un fiel católico está en un país de mayoría ortodoxa, no tiene facilidad ni cercanía para asistir a los sacramentos o a las ceremonias de la iglesia, del rito latino, no tiene una iglesia católica a la mano, puede participar sin problema, sin ningún inconveniente, pues en la celebración litúrgica ortodoxa, porque es válida y todos los sacramentos son válidos. Y lo mismo les pasa a los ortodoxos. Pueden participar de los ritos católicos siempre y cuando no tengan modo de acudir a su rito. Entonces, ¿cuáles son los elementos de unidad como para terminar esto de la comunión de los santos? Los elementos que nos unen a todos los fieles, tanto los de la iglesia triunfante como los de la militante y la purgante, recordamos que son los del cielo, los de la tierra y los del purgatorio, son la unidad en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que caracteriza a todos los fieles de la iglesia y que también está presente pues, en las comunidades cristianas no católicas, ¿no? En los anglicanos, los ortodoxos y los protestantes de cualquiera de las ramas y denominaciones. Participamos de una misma fe, estamos aquí hablando de los fieles católicos, porque no participamos todos de la misma fe con los hermanos separados, ¿no? Ya vimos en su momento, me parece, que los ortodoxos y los protestantes y los anglicanos en sus diferentes denominaciones, pues no comparten la misma fe y en algo se han separado o pues ha habido un distanciamiento y un cisma, por lo cual no podemos decir que compartimos en todo la misma fe. Los católicos compartimos entonces la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, una misma fe católica confesada en el credo, un mismo bautismo, pues una misma Eucaristía también, y una misma cabeza visible, el Papa. Si alguno de estos elementos no está completo o no es reconocido, no se puede hablar de unidad católica, o sea, universal, de la fe plena confiada a la Iglesia. Los ministros sagrados, volviendo a la estructura visible, o sea, los lazos que vimos son principalmente de tipo espiritual, ¿no? Los vínculos en la fe, en los sacramentos, en la autoridad suprema del sumo pontífice, es principalmente un elemento espiritual, pero con forma visible. Por ejemplo, los sacramentos, pues se usa el agua, se usa el óleo, se usa la imposición de las manos. El óleo es el aceite sagrado, ¿no? Se usa pues los cirios, el incienso, etc. Eso, la materia propia y específica de cada sacramento es un elemento visible. Por ejemplo, la hostia, el vino, el aceite. Por ejemplo, hoy asistí a una unción de enfermos, a unos tíos que están muy mayorcitos y que están decayendo realmente. Asistí a la unción de enfermos para ellos. Esta mañana fui pues por muy poquita gente, solo éramos 4, para acompañarlos, acompañar al sacerdote, y luego les dieron la comunión. El tío tiene 96 años y la tía tiene 90 y son inseparables. O sea que yo creo que si se va uno, pues se irá al otro pegadito. Pero es muy bonito ver el amor a la Eucaristía, porque la tía estaba con los ojos cerrados, semidormida, y en cuanto el sacerdote nombró la comunión, abrió los ojos, contestó todo el rito, y después volvió a quedar dormida. Tiene un sentido muy profundo de
espiritual. Y todos esos elementos visibles, sensibles, la bendición, la imposición de las manos, las palabras, la materia que se consume o que se aplica, tienen un efecto que llamamos en latín ex opere operato, es decir, causan inmediatamente lo que significa, por el poder de Cristo y por la intercesión y en el nombre de la Santísima Trinidad. Es decir, que el agua que usamos para lavar, el agua lava el alma, o sea, produce el efecto que se está significando en el sacramento. El óleo con el que se ungen las manos o se unge la frente, alguien tiene el micrófono abierto y se oye el teclado y otras cositas, por si pueden revisar. El óleo, el aceite, significa unción, santificación. La imposición de las manos también se invoca la venida del Espíritu Santo sobre el fiel que está recibiendo el sacramento, la confirmación, o también la unción de enfermos, el orden sagrado, etc. Entonces, estos fieles que han recibido el sacramento del orden sacerdotal, perdón, aquí hay un error que puedo corregir, ya mismo sacerdotal, son los 3 grados, repito para que nos quede claro, los 3 grados del orden sagrado son diaconado, presbiterado, episcopado. Ser papa no es un sacramento. Su misión y su oficio es servir a la comunidad católica, según su cargo o el encargo recibido del obispo o de la comunidad a la que pertenece o a la que está incardinado. Incardinado es como decir inscrito, pertenece para ese servicio o para ese oficio o para ese cargo, pues a una diócesis o a una comunidad o a una prelatura o a una administración apostólica, etc. No hay curas por ahí sueltos volando que no tengan dependencia para su misión de algún superior, ¿no? El único que depende directamente de Dios, pues es el Papa. Los obispos, pues lógicamente tienen un vínculo directo con Cristo por el sacramento y por tanto los sacramentos que administran y su servicio viene de Cristo, pero dependen del Santo Padre, de la comunión con el Papa, sea quien sea. Luego los laicos, en el que estamos todas definidas, todas las que estamos aquí y sus esposos y sus familias, somos laicos, casados o solteros o viudos o ennoviados o sanos o enfermos, no importa. Pero son los fieles bautizados, insertados, nacidos dentro del mundo, como todos, pero insertados en el mundo, en la realidad temporal, en la actividad civil, para santificarse y para santificarlo, y para ayudar a santificar a los demás. Entonces, lo que distingue a los laicos dentro de la iglesia, de los sacerdotes y de los religiosos, es la secularidad. Seculum, como está aquí en latín, significa el siglo, el mundo, ¿no? En la terminología religiosa, el siglo, pues de hace unos años, en una manera como clásica de pensar, el siglo, el mundo, es considerado malo, como una tentación, como un obstáculo para acercarse a Dios. Y sin embargo, la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, pero antes, por ejemplo, con el mensaje del Opus Dei, ha descubierto de nuevo el valor maravilloso, el valor bueno, el valor positivo del mundo mismo, de la creación, del trabajo, de la economía, de la política, de las relaciones sociales, de las diversiones. Todo eso merece y puede ser santificado y llevado a Dios. Entonces, ¿qué le compete al laico? Estar en el mundo, en el lugar en que Dios lo puso, en el lugar donde ha nacido, crecido, donde se desempeña, para transformarlo y llevarlo a Dios. Depende de los fieles, comunes y corrientes, santificar pues ese mundo en el que están inmersos. Y no quiere decir que entonces los cristianos bajan del cielo o salen de las iglesias para influir en el mundo. Todo lo contrario, están en el mundo y no bajan del cielo, sino que pretenden llegar al cielo o vivir como si esta vida fuera un cielo en el sentido de la comunión con Dios, la comunión con sus hermanos, en una gran familia que es la iglesia, para santificar la realidad en la que estamos inmersos. Todos tenemos una misión allí, todos. Y la vocación de los religiosos, lo que se llama la vida consagrada, no es un sacramento. Los religiosos pueden, lógicamente todo religioso
o religiosa son fieles, bautizados en la iglesia, llamados por Dios, como dice aquí, por un carisma, que es una gracia especial para servir a la iglesia, por el que algunos fieles, por la profesión de los consejos evangélicos, llamados así, ¿no? Los consejos evangélicos son la pobreza, la castidad y la obediencia, se comprometen por un voto y adoptan una forma de vida en la que testimonian la identificación y el seguimiento de Cristo, viviendo de modo particular esos 3 aspectos de la vida cristiana. Entonces, la pobreza, por ejemplo, que viven los religiosos, pues tiene diferencias, depende de la comunidad o la congregación a la que pertenece. Por ejemplo, hay comunidades religiosas de mucha mayor austeridad y pobreza, como los franciscanos, los capuchinos, las órdenes mendicantes que son también los franciscanos y los dominicos. Ese grado o esa manera de vivir la pobreza no es exactamente igual en todas las órdenes religiosas que viven la pobreza, pero unos puede ser con mayor rigor que otros según su carisma, según el espíritu de su fundador. Y demuestran, manifiestan, ponen presente, hacen presente el destino escatológico, o sea, de la vida eterna, que significaría la provisionalidad de lo humano, el carácter definitivo de los bienes celestiales y la finitud de lo terreno. Es el testimonio que dan a través de la pobreza, de la castidad y de la obediencia. En algunos casos de algunas de estas congregaciones o formas de vida consagrada, se especifica no solo la castidad, sino sobre todo la virginidad. Ustedes saben que la virginidad no es lo mismo que la castidad. O sea, se puede ser virgen y casto, pero no todos los castos son vírgenes, ¿no? Pueden vivir la castidad en el matrimonio, la castidad se puede vivir en la vida laical, la castidad, todos debemos vivir la castidad de acuerdo a nuestro estado de vida, nuestra condición de vida. Pero es distinto la virginidad, que a algunos en su vocación religiosa se les pide la virginidad, ¿no? La entrega por el seguimiento de Cristo y la renuncia a toda experiencia de la vida sexual, ¿no? Aquí, salud, les pongo la bibliografía para que puedan consultar, leer, repasar. Tenemos el vínculo a la página web del Opus Dei donde está la clase que nos correspondía para hoy. Creo en la comunión de los santos y en el perdón de los pecados. En esos vínculos no se ponen acentos, tildes, por eso no lo tienen, ¿no? Comunión, perdón. Y los números del catecismo de la Iglesia Católica que les servirían para este tema, y del compendio, que es más pequeño, con preguntas y respuestas, también tenemos aquí estos datos. Bien, por hoy esta es mi exposición. Quisiera pues oírlas a ustedes, qué preguntas tienen.